Bueno, buenos días. Como es nuestro propósito acá, eh, estamos haciendo una, una recopilación de lo que es las tutorías que vamos a llevar a cabo durante varios días en preparación a la Olimpiada de Química. Obviamente este contenido también les sirve a ustedes para desarrollar los contenidos de los cursos que están viendo cada uno en sus colegios. Eh, Vamos a volver a repetir esta presentación que la hicimos el miércoles pasado, debido a que tuvimos algunos inconvenientes en en la preparación de la misma o en la ejecución de la misma. Entonces, estamos aquí volviéndola a repetir de forma remota, sin público, pero vamos a comentar básicamente lo que vimos ese día para que ustedes tengan este material de preparación. Entonces, pues también es importante recordar que van a tener otras tutorías más adelante con otros profesores para que estén conectados y estén atentos a las fechas. Listo. Entonces, esta tutoría se basa en conocer qué es una solución química, cómo se prepara y cómo se expresa su concentración o su composición. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a presentar aquí. Entonces, vamos a iniciar con el concepto básico, ¿cierto? Voy a ampliar aquí un poco esta presentación para que ustedes puedan verla mejor. Entonces, una solución realmente es una mezcla homogénea, ¿cierto? Que está constituida por estos dos componentes básicamente. Una es el soluto y la otra es el solvente. ¿Cuál es la condición que debe cumplir el soluto para que sea una solución homogénea? Que el soluto sea miscible en el solvente, completamente miscible. Simplemente para que hagan un ejemplo en casa práctico, tomen un vaso con agua y adicionen sal y agítelo hasta que se desaparezca completamente el sólido que está allí. Ahí ya creamos una mezcla homogénea, porque el soluto, que es la sal o cloruro de sodio, se disolvió completamente en todas las partes del solvente. Entonces, cualquier parte del solvente es homogéneo, ¿cierto? Ya si adicionamos, por ejemplo, arena a agua, entonces la arena no se va a solubilizar, no va a ser miscible, entonces se van a formar dos fases. En ese punto, la mezcla no es una solución. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, una solución está constituida, básicamente, esto es lo que tienen que tener en cuenta y lo que tienen que recordar ustedes. Una solución es una mezcla homogénea constituida por dos componentes, el soluto más el solvente, ¿cierto? Este es el componente 1 y este es el componente 2. ¿Listo? Entonces, esto es lo que es una solución. Esto es lo que básicamente tienen que aprender ustedes. De la solución, el componente que está en mayor proporción, pues obviamente va a ser el solvente. Y el soluto, pues va a estar en menor proporción, pero este soluto tiene que ser miscible en el solvente. Si esto no se cumple, entonces ya no tenemos una solución homogénea. ¿Listo? O una mezcla homogénea. Eso es lo que aquí está definido en esta parte. ¿Listo? Entonces, soluto y solvente, mezcla homogénea. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, digamos, presente. Sin embargo, también existen otras clasificaciones. No voy a entrar mucho en detalle en cada una de estas clasificaciones, simplemente les voy a mencionar. ¿Un soluto qué es? Un soluto se puede clasificar de acuerdo a su capacidad de conducir corriente o no. Entonces, los solutos que conducen corriente se llaman electrolitos, porque estos solutos se disocian completamente en agua formando pares iónicos. ¿Listo? Y este no forma pares iónicos. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Este forma pares iónicos y este no forma pares iónicos. Un ejemplo de un soluto
de un electrolito. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio que les mencioné anteriormente, o la sal común o la sal de cocina. Cuando este se solubiliza en agua, ese sal, ese cristales de cloruro de sodio se solubilizan en agua, forman estos pares iónicos. O sea, se disocia, parte la molécula en dos, y formando estos pares iónicos, o sea, con carga positiva, sodio, más el cloruro, que es de carga negativa. Todo esto va a estar en solución acuosa, por eso yo les coloco este estado de agregación acá. ¿Listo? Entonces, estos son los que forman pares iónicos. Por lo tanto, en una solución que forma pares iónicos, digámoslo así, como en el ejemplo que muestran aquí, cuando yo tengo una solución que tiene esos pares iónicos disueltos en solución y yo utilizo este dispositivo, dos electrodos conectados a digamos, a una lámpara, y yo cierro el circuito acá, esos pares de electrones, esos pares iónicos van a facilitar el transporte de los electrones allí, haciendo que el circuito pase corriente y se pueda encender el bombillito, ¿cierto? En los que no forman pares iónicos, eso quiere decir que los no electrolitos. Los no electrolitos son aquellos que no forman estos pares. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, digamos el azúcar. Lo voy a escribir por ahora así: azúcar sólida. Cuando se disuelve en agua, él forma azúcar acuosa, digámoslo así, o partículas de azúcar, o llamémosle moléculas de azúcar solvatadas por moléculas de agua alrededor, ¿cierto? Entonces mire que aquí no hay formación de pares iónicos, y al no tener formación de pares iónicos, porque la solubilidad se da a través de otro proceso, puede ser que la solubilidad o la miscibilidad se da a través de procesos de interacciones intra o intermoleculares, por ejemplo, formación de puentes de hidrógeno, también fuerzas de London, otro tipo de interacciones moleculares, pero no a través de formación de estos pares, pero se solubiliza completamente, porque ustedes lo han hecho en casa. Cuando ustedes solubilizan agua, azúcar en agua, pues van a obtener una mezcla homogénea. Pero aquí no se forma pares iónicos, por lo tanto, esto no conduce la electricidad. Listo, eso es lo que tenemos que tenemos que tener en cuenta aquí cuando son electrolitos y no electrolitos. Entonces, estos forman pares iónicos, conducen la corriente; estos no forman pares iónicos, no conducen la corriente. Y ya les di los ejemplos allí. Uno es el cloruro de sodio aquí, el otro es el azúcar. Listo. Ahora, los solventes también tienen diferentes clasificaciones. Se puede clasificar aquellos que son apróticos, anfipróticos o apróticos. Los apróticos son aquellos que tienen propiedades ácido-base, o sea, que tienen capacidad de compartir o recibir protones, y los apróticos no tienen capacidad de recibir o donar protones. ¿Listo? Por ahora no voy a entrar en detalle en lo que es las propiedades ácido-base, simplemente tengamos en cuenta esto cuando veamos la tutoría de equilibrio químico ácido-base. Listo, pero por ahora esto lo vamos a pasar de largo, porque no nos podemos centrar aquí, porque el objetivo de la tutoría es en la preparación de soluciones. Entonces, las soluciones, entonces ya tenemos un concepto clave, que la solución es una mezcla homogénea, ¿cierto? Pero esa solución nosotros la podemos expresar, o al menos la concentración o el contenido de soluto en una solución la podemos expresar a través de diferentes formas. Entonces, están las unidades de composición. Entonces, voy a colocar aquí, antes de entrar en esta pantallita, la concentración de una solución del soluto en una solución se pueden expresar en dos puntos: unidades de composición. Y aquí vamos a colocar más adelante unidades
de concentración. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esas dos y vamos a hacer aquí una división entre esas dos características. Uno suele confundir o llamar de manera indistinta composición y concentración, o llamarla entre las dos de la misma forma, ¿cierto? Pero si uno fuese estricto, las unidades de composición es una relación. Unidades de composición son relaciones que se establecen entre masa, volumen, masa y volumen. Entonces, ¿qué relaciones se establecen en masa y volumen? Está en la relación masa-masa, está en la relación masa-volumen y está en la relación volumen-volumen. Entonces, mire que aquí las unidades de composición se refieren a relaciones de este tipo. ¿Listo? A relaciones físicas. Y unidades de concentración es relaciones entre moles y ya sea volumen o masa. Pero siempre las moles son las que van a estar relacionadas. Entonces aparece mol por unidad de volumen, aparece mol por unidad de masa. También hay que tener aquí en cuenta que no solamente las moles, sino también el número de equivalentes. Entonces también podemos hablar del número de equivalentes, gramo por volumen de solución. Entonces aquí es donde aparecen las unidades. Estas relaciones son diferentes a estas relaciones, porque la IUPAC define muy claramente lo que es el concepto de mol y también define muy claramente el concepto de concentración. Siempre es una relación de moles por unidad de masa o volumen o número de equivalentes, ¿cierto? Esto realmente, uno juez estricto, esto es número de moles. Número de moles o número de equivalentes por unidad de masa y volumen. Bueno, tengamos eso en cuenta entonces para que lo vamos desarrollando en la medida que vamos avanzando con la presentación. Entonces tenemos las unidades de composición. Entonces aparecen las unidades de porcentaje peso a peso, peso a volumen o volumen-volumen, dependiendo de la relación que nosotros tengamos aquí. Bueno, realmente aquí sería masa, masa, ¿cierto? Porque peso es una unidad de fuerza. A veces tendemos a utilizar este concepto de manera muy similar, pero realmente suponiendo que no estamos, digamos, presentando ningún cambio en la altura cuando hagamos la medida, pues realmente estos dos conceptos son similares pues en el punto mismo donde se hace la pesada de la sustancia. Pero bueno, por ahora entonces sigamos una relación masa a masa. Entonces, el porcentaje peso a peso, ¿cómo tenemos nosotros el porcentaje de peso a peso? Necesitamos cuáles son, conocer los gramos de soluto y los gramos de solución y simplemente lo multiplicamos por 100. Eso sí, conocemos estas dos cantidades en una condición de entrada. Por decir algo, le dicen a usted, hay tantos gramos de cloruro de sodio en cada 200 gramos de solución. Entonces ya no hacemos sino dividir los gramos de soluto o gramos de cloruro de sodio por cada gramo de solución y lo multiplicamos por 100. Ahora, también nos puede ocurrir que en vez de darle gramos de soluto, gramos de solución, les den de una vez el porcentaje. Por ejemplo, si se conoce que el porcentaje en un frasco es del 50% peso a peso en ácido nítrico, entonces nosotros tenemos que saber qué significa este 50% peso a peso para poderlo expresar en una relación que nosotros podamos manejar. ¿Qué significa ese 50% peso a peso? Ya sabemos que es una relación masa a masa, ¿cierto? Entonces significa que es 50 gramos. O sea, esta expresión que hay aquí que está de manera abstracta, eso significa que hay 50 gramos, ya tenemos el 50 acá. Este corresponde a gramos que, como está en el numerador, es gramos de soluto sobre gramos de solución. Entonces, por cada 100, porque recuerde que ahí es donde está el porcentaje, 100 gramos de solución. O sea que esta expresión que está aquí, 50% ppp de ácido nítrico, yo la puedo transformar para obtener, digamos, una relación que sea mucho más
entendible, ¿cierto? Para nosotros. Esto significa que hay 50 gramos del soluto por cada 100 gramos de solución. Eso es lo que significa porcentaje. ¿Listo? Si nos dicen en un frasco comercial, en un frasco comercial, dice, es una solución 98% peso a peso de ácido sulfúrico. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa, nosotros tenemos que entender qué significa esto. Eso significa que hay 98 gramos de ácido sulfúrico, que es el soluto, ¿cierto? 98 gramos de sulfúrico. Ahí estamos utilizando el 98. Como es masa, entonces aquí está en gramos y el soluto que es ácido sulfúrico. ¿Contenidos en cuánto? El porcentaje. O sea, el porcentaje me están diciendo que es 100 también gramos, pero de solución. ¿Listo? Mire que este 98 peso a peso, porcentaje peso a peso de ácido sulfúrico significa que hay 98 gramos de ácido sulfúrico por cada 100 gramos de la solución. O sea que esto yo lo transformo en esto, en esta lectura, para que sea más fácil más adelante hacer cualquier cálculo que involucre una medida de este tipo. Bueno, vamos a mirar qué peso o volumen y peso y volumen y porcentaje de volumen a volumen es prácticamente lo mismo. Solo que hay que tener en cuenta acá, es muy importante tener en cuenta para una relación peso-volumen o masa-volumen, mejor, masa-volumen, para una relación masa-volumen, conocer, pues si conocemos los gramos de soluto y los mililitros de solución, simplemente lo multiplicamos por 100. Es muy importante reconocer estas unidades. ¿Listo? Estas son las únicas unidades que ustedes tienen que tener en cuenta porque son las unidades fundamentales. Es una relación de gramos de soluto sobre mililitros de solución. No es gramos de soluto por litro, no es gramos de soluto por mililitros, no. Es gramos de solutos por mililitros de solución. Esto sería lo básico, lo fundamental que ustedes tienen que empezar a manejar. Estas unidades es importante reconocerlas, aprendérselas. Aprender estas unidades, ¿listo? Sobre todo de esta de acá. ¿Listo? Porque no hay problema con la de volumen, ni tampoco masa, porque si esto está en mililitros, este también está en mililitros. Si está en litros, este está en litros. Entonces no hay ningún problema con esto. Ni tampoco cuando es masa, porque usted está en gramos, entonces la masa de la solución también es gramos. Si el soluto está en kilogramos, entonces la masa de la solución también está en kilogramos para guardar la proporción. Pero aquí es importante tener en cuenta esto. ¿Listo? También funciona lo mismo si le dicen a usted, por ejemplo, se tiene una solución de T, de un compuesto, llamémoslo T, de un compuesto T que es 25% peso a peso de T, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Peso a peso no, estamos aquí es en la unidad peso volumen de T. Lo mismo que hicimos en el anterior. ¿Qué significa esto? Que hay 25 gramos de T por cada 100 mililitros de solución. Eso es lo que significa esta parte aquí. Entonces, mire, 25 hace referencia a esto, gramos hace referencia a esta P y T, que es el soluto. El porcentaje dividido, el porcentaje 100, porque es por ciento, como es una relación volumen, es mililitros, mire que está en el denominador de solución. Listo. Esta es más o menos la forma de expresar esas cantidades. Voy a ir acá a esta tabla resumen, que prácticamente lo que nosotros necesitamos es obtener estas relaciones. Para cualquier ejercicio, si ustedes llegan a estas relaciones, ya pueden expresar cualquier otra cantidad. Entonces, para una unidad peso a peso, una unidad en peso a peso es una relación de gramos de soluto sobre gramos de solución. Si yo quiero obtener el porcentaje, simplemente multiplico esta relación por 100. Si yo quiero obtener gramos de partes por mil, esto es partes por mil. Si yo quiero obtener una unidad partes por mil peso a peso, entonces simplemente multiplico gramos de soluto, gramos de solución por 1000. Si quiero obtener partes por millón,
peso a peso, entonces tengo que tener una relación gramos de soluto, gramos de solución multiplicado por 10 a la 6 y así sucesivamente. Lo mismo acá, peso-volumen, para cualquiera de las que yo necesite acá. La única que, digamos, tiene digamos, una medida alterna en la literatura es cuando tenemos partes por millón peso-volumen. Hay una unidad alterna. Pero digamos que esta tablita es fundamental. Esta tablita es fundamental para usar. Entonces, la unidad alterna, partes por millón peso-volumen, ¿cierto? Digamos, si yo tengo 565 partes por millón peso volumen de calcio. ¿Qué significa eso? Significa que, o sea, lo mismo que hicimos acá con porcentaje. Significa que hay 65 gramos, 565 gramos de calcio. Eso es lo que nos está diciendo eso. Mire que aquí está los gramos y este es el soluto que es calcio. Por cada o contenido en partes por millón. Significa que es 1.000.000 de ¿qué? O sea, 10 a la 6, 1.000.000 de mililitros, porque es volumen de solución. Eso es lo que significa esta unidad. O sea, esta unidad que hay aquí, esta que acabamos de resolver acá, significa esto. O sea, expresado en unos términos que podamos relacionar fácilmente. Hay 565 gramos de calcio por cada 1.000.000 de mililitros de solución. Eso es lo que significa esa expresión. Ahora, como les decía, esta unidad, hay unidades alternas. Esto también lo podemos expresar. Si nosotros pasamos esta unidad, partes por millón, peso-volumen, también se puede expresar como miligramos de soluto, pero solamente a esta, ¿cierto? Digámoslo así, que es lo más común, miligramos de soluto sobre litros de solución. Entonces yo puedo decir, mire que si yo paso estos gramos a miligramos, sería 1 gramo de calcio que pesa 1.000 gramos, 1.000 miligramos de calcio. Entonces miremos que con esto se me va. Entonces yo ya estoy pasando gramos a miligramos. Y vamos a pasar estos mililitros a litros. ¿Un litro cuánto tiene en mililitros? Tiene 1.000 mililitros, que es equivalente a 1 litro de solución. Todo esto es solución. Entonces, mililitros de solución con mililitros de solución. Entonces, mire que aquí esto es 1.000.000 y este 1.000.000 también se me cancela, ¿cierto? 1.000.000 con este 1.000.000 se me cancela. O sea que ustedes pueden expresar. Entonces, en conclusión, 565 gramos, perdón, 565 ppm, peso volumen de calcio, es equivalente a decir 565 gramos de solución de calcio, en este caso de calcio, por cada 10 a la 6 mililitros. Esa es una primera conclusión que llegamos. O también puede decir que es equivalente a 565 miligramos de calcio por cada litro de solución. O sea, cualquiera de las dos unidades son válidas. Ambas son válidas. Y conducen al mismo resultado si se utiliza pues en el desarrollo de un cálculo. O sea, puedes reseleccionarlo de esta forma o de esta forma, pero esta lo hago solamente referencia a esta unidad en particular. Partes por millón, peso, volumen. ¿Listo? Entonces aquí tienen pues la nota en la cual hago referencia a esto que acabé de explicar ahí. Bueno. Entonces ya con esto vimos las unidades de composición. Vamos a ver las unidades de concentración. Entonces, dentro de las unidades de concentración, está la molaridad, que cómo se expresa o que es equivalente al número de moles de soluto, sobre el volumen de solución en litros.
Pero hay una alterna que también se puede utilizar. Yo en vez de utilizar moles, yo puedo utilizar milimoles. Milimol de soluto, ¿cierto? Dividido, si este lo cambio acá, si este lo cambio a milimol de soluto, este lo tengo que cambiar a una unidad equivalente, que es mililitros de solución, ¿cierto? Para que haya una congruencia entre unidades. Entonces estas moles las paso a milimoles y estos litros los paso a mililitros y es como si estuviéramos multiplicando y dividiendo por 1000 para que se mantenga esa proporción de unidades. Esas son unidades de composición. También está la molalidad, que se define como el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Esa es la definición. Entonces, mire que aquí es una unidad de milimol, número de moles de soluto sobre el litro de solución. Este es el número de moles de soluto por kilogramos de solvente, ¿cierto? Y también existe la normalidad, que es una relación del número equivalente, gramo de soluto, sobre litros de solución. Este equivalente gramo de soluto era una unidad que se utilizaba antes de que apareciera el concepto de mol definido por la IUPAC. Entonces, digamos, para ustedes no es muy común esto, pero aquí se los vamos a definir. ¿Qué es el...? Bueno, como unidad alternativa, pues si esta tiene unidad alternativa, esta también. Nosotros, si este equivalente de gramo lo colocamos como número de miliequivalentes, o sea, es como si multiplicáramos y dividiéramos por 1000, esto nos daría miliequivalente miligramo de soluto por cada mililitro de solución. O sea, es similar a la que vimos acá arriba. ¿Listo? Entonces, pero entonces vamos a definir qué es el equivalente gramo. El número equivalente gramo de soluto se calcula de la siguiente forma. La masa del soluto, o sea, lo que pesamos nosotros en el laboratorio, dividido una masa equivalente. Voy a colocarlo más bien así con masa equivalente. Esa masa equivalente, llamémoslo así para que, y aquí lo definimos más bien. Esto es M de Q, es masa equivalente. Que cómo sacamos nosotros o cómo obtenemos este valor. O sea, aquí ya estamos definiendo este pedacito, ¿cierto? Este pedacito es lo que estamos definiendo, que eso es esto. ¿Cómo sacamos ese peso, número equivalente de gramo de soluto? Lo calculamos con la masa del soluto que nos dan, dividido una masa equivalente. Ahora vamos a definir qué es la masa equivalente. Esa masa equivalente es una relación de la masa molar del soluto sobre un número de equivalente. Número equivalente en moles, ¿cierto? Moles de equivalentes. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto con un ejemplo. ¿Cómo se definiría? O bueno, vamos a incorporar todo esto que acabamos de ver aquí, de lo que vimos aquí. Voy a colocar aquí. Todo esto que vimos aquí lo vamos a incorporar en la ecuación principal. Número equivalente. Este es el número equivalente. Listo, tengamos en cuenta entonces que enseguida este número equivalente, de hecho, vamos a simplificarlo un poco más. Coloquémoslo E, simplemente. Coloquémoslo aquí, E. E es el número equivalente. Listo, entonces la masa equivalente es igual a la masa molar del soluto, que esto pues por tabla periódica obtenemos las masas molares de ese soluto, dividido el equivalente. Listo, ese es el número equivalente que nos dice allí. Bueno, entonces ya definimos también este. Ahora incorporemos para que lleguemos a una unidad de pronto más sencilla, de pronto de entender mucho más fácil antes de empezar, antes de definir esto. ¿Listo? Entonces introducimos, por ejemplo, el equivalente gramo se refiere a gramos de soluto sobre el miliequivalente es
masa molar del soluto. Como esto está en el denominador, pasa a multiplicar equivalente. Todo esto dividido el volumen de la solución en litros. Ya sabemos que masa del soluto sobre la masa molar del soluto, ¿eso qué es? Eso son moles. Esto es moles. Entonces, mol del soluto sobre litros de solución por E, ¿cierto? Ya, este mol de soluto sobre litros de solución, ¿qué es? Esto es molaridad, M. Entonces, la normalidad de cualquier solución la puedo expresar conociendo la molaridad de la solución multiplicado por ese número equivalente. O sea que yo puedo pasar de normalidad a molaridad o de molaridad a normalidad conociendo esta expresión. ¿Listo? Yo escribo bien acá este. Entonces ya sabemos que esto es molaridad. ¿Listo? Entonces vamos a definir cómo se define, cómo definimos el número equivalente. Entonces el número equivalente puede ser protones, o sea, podemos seguir protones, podemos seguir con hidroxilos. O sea, cuando son sustancias ácido-base, entonces seguimos protones, o sea, número de hidrógenos, número de OHs. Si es una reacción de oxidación, entonces seguimos electrones. Y pues en principio tengamos en cuenta solamente estas. Se pueden definir otras más, pero para que no alarguemos mucho la presentación acá. Entonces, por decir algo, vamos a definir, tenemos la molaridad, ejemplo de este último. Tenemos la molaridad, sabemos, vamos a colocar aquí un ejemplo ficticio, que la molaridad del H2SO4 es 0.1 molar. ¿Listo? Calcule la molaridad, la normalidad. ¿Listo? Entonces ya sabemos aquí la relación. Normalidad es igual a la molaridad por número equivalente. O sea que la normalidad del ácido sulfúrico va a ser igual a la molaridad que ya la conocemos, 0.1, multiplicado por el número equivalente. Pero el número equivalente para el ácido sulfúrico va a ser igual al número de protones que tenga. ¿Cuántos protones tiene? Porque recuerde que el equivalente está refiriendo al número de protones o al grupo de hidroxilo o al número de electrones. Entonces, ¿cuántos equivalentes tiene el ácido sulfúrico? Va a ser igual a 2. O sea que la normalidad del ácido sulfúrico es igual a 0.1 multiplicada por 2. Eso es simplemente lo que se hace cuando hallamos normalidad. Pero eso es como más una ilustración de lo que sería esta unidad que de pronto no es muy común para ustedes. Listo. Por ahora nos vamos a centrar en molaridad, que es la más frecuente. Y vamos a otra vez aquí a lo que es, aquí dan un ejemplo. Nos dicen un ejemplo de molaridad, ¿cierto? Que es moles de soluto sobre litros de solución o milimoles de soluto sobre mililitros. Entonces aquí tenemos un analista tomó 2 gramos de ácido de sulfato de sodio y lo llevó a un balón volumétrico de 500 mililitros. ¿Listo? Determinar la molaridad del sulfato de sodio y las concentraciones de equilibrio de cada uno de ellos. Entonces lo voy a hacer aquí aparte. ¿Listo? Para que, yo lo hago por aquí en esta parte inferior, que tenemos suficiente espacio. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Se tomó una cantidad, 2 gramos de sulfato de sodio y se llevó a un balón volumétrico de 500. Los balones volumétricos es lo que se utiliza para preparar soluciones.
ese balón volumétrico que en este caso están utilizando es de 500. Y ese sodio, ese sólido, se lleva a este balón y luego para preparar la solución le adicionamos agua, ¿cierto? Ese es el proceso de preparación de esa solución. Entonces nos están pidiendo cuál es la molaridad del Na2SO4. Entonces ya sabemos que molaridad es una relación de moles por unidad de volumen en litros o milimoles por unidad de volumen en mililitros. Entonces vamos a tomar lo que tenemos aquí, gramos de Na2SO4. Estos gramos los tengo que pasarlos a milimoles o a moles. Entonces eso lo hacemos a través de la masa molar. La masa molar de esta es 142 gramos de Na2SO4, una mol de Na2SO4. Entonces mire que ya pasé estos gramos a moles de sulfato de sodio. Pero ese sulfato de sodio está contenido en 500 mililitros. Entonces yo tengo que tener estas moles dividido 500 mililitros. Todo esto dividido 500 mililitros. Entonces, moles de soluto sobre mililitros de solución. Todavía no estamos en las unidades correctas. Bueno, yo acostumbro a colocar esta división, no así de esta forma como lo acabé de colocar, sino que simplemente multiplico. Todo esto está dividido, por eso este 1, todo esto está dividido por 500 mililitros. Entonces, todavía no hemos llegado a la solución. Tenemos moles sobre volumen, pero en mililitros. O paso moles a milimoles o paso mililitros a litros. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, pasemos 1000 mililitros, 1 litro. Entonces, mililitros con mililitros se me van y me queda mol sobre litro. ¿Listo? Esto me da 0.028 molar. Esa es la molaridad de este sulfato de sodio. Si yo quiero saber las concentraciones de equilibrio, corresponden a las especies disociadas y no disociadas. En este caso, este sulfato de sodio se puede disociar en sodio y en sulfato, ¿cierto? Asumiendo que el sulfato de sodio se disocia completamente, Na2SO4, se disocia en solución acuosa. Esto se va a disociar completamente como Na más SO4 2 menos, ¿cierto? Recuerde que este 2 pasa a ser la carga negativa del sulfato, y aquí el sulfato trabaja con +1, o el sodio siempre es del grupo 1 de la tabla periódica, siempre va a tener carga +1. Luego lo que hacemos es balancear masas. Si aquí hay 2 sodios, entonces aquí hay 2 sodios. Si aquí hay un sulfato, entonces aquí hay un sulfato. Y las cargas también deben de estar balanceadas. Dos cargas positivas, 2 cargas negativas, ellas se neutralizan. O sea que toda esta parte da neutro o cero y esta parte también tiene que estar neutra. ¿Listo? Entonces, si tenemos una molaridad de 0.028 para esta sal, ¿cuál es la concentración de equilibrio, que también se expresa también en moles por litro? ¿Cuál es la concentración de equilibrio del sodio? Hay que tener en cuenta la estequiometría. Entonces, sería 2 veces por 0.028. Esa sería la concentración de equilibrio para el sodio. Y para esta sería la misma concentración de analíticas o la misma concentración molar, 0.028. Entonces mire que estas de aquí son concentraciones de equilibrio. Y esta es la concentración molar y la concentración de equilibrio. Las unidades son las mismas, mol por litro en cada caso. Solamente que para calcular las concentraciones de equilibrio tengo que fijarme muy bien en la estequiometría de la reacción. Bueno, ya hicimos un ejemplo de normalidad. La molaridad pues es moles de soluto sobre kilogramos de solvente, ya lo acabamos de ver. Y vamos a mirar lo que son las funciones P.
Las funciones P es una forma de expresar concentración de una especie a través de un logaritmo negativo en base 10 de la concentración molar de la especie. Mire que siempre es concentración molar, mol por litro, de la especie X. De pronto ustedes han oído del pH. pH de una solución. ¿Qué significa el pH? Es el menos el logaritmo de la concentración de H es más del medio, ¿cierto? Mire que es el pH es una función P. Es una función P. ¿Listo? Entonces, pero esta es como la más común. Simplemente esto, si ponemos en forma generalizada, la función Px es igual al menos el logaritmo de la concentración de la especie X, cualquiera sea X. Entonces, X puede ser cualquier especie, carbonato, puede ser fosfato, puede ser sodio, puede ser la que ustedes se imaginen. Puede ser cualquier cosa, puede ser ese valor de X. Entonces, eso es lo que significa la función P. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la función P de este ejercicio que acabamos de hacer aquí. A ver yo si lo tengo. No está aquí. De este ejercicio que acabamos de hacer aquí. Si yo quiero calcular la función P del sodio, esa va a ser igual al menos el logaritmo de 2 veces la concentración molar. ¿Cierto? Porque esta es la concentración del sodio. Es 2 veces esa cantidad. Si yo quiero calcular la función P del sulfato, eso va a ser igual a ¿qué? A menos el logaritmo de lo que me dé 0.028. Porque esa es la concentración del ion sulfato. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Así se calculan las funciones P. Bueno, es muy importante entonces vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio que es integrador tiene de todo un poquito. De esto lo que acabamos de ver. Nos piden determinar, nos dan un problema. Nos dice, el análisis de agua para calderas encontró que el contenido de calcio era 565 partes por millón peso volumen. Teniendo en cuenta que la densidad del agua de caldera es 1563 gramos por litro, calcular. Entonces nos están pidiendo calcular todo esto. El porcentaje peso a peso, peso volumen, partes por mil, peso, volumen, partes por millón, peso a peso, volumen, partes por billón, peso, volumen, y la concentración molar del fosfato de calcio, asumiendo que este es el precursor que va a generar el calcio en esa caldera. También nos piden las funciones P de calcio y fosfato. Entonces, voy a colocar aquí, vamos a empezar a hacer este ejercicio. Para hacer este ejercicio, entonces vamos a sacar aquí los datos. Datos de entrada. ¿Cuáles son los datos que nos dan? Nos dan la concentración del calcio, nos dan partes por millón de calcio. Bueno, partes por millón, peso, volumen de calcio, que nos dan 565 partes por millón, peso, volumen de calcio. También nos dan la densidad de la solución, que es 1563, si no estoy mal. Sí, gramos por litro. ¿Listo? Entonces yo ya de lo que vimos ahorita, ya sabemos cómo expresar esta cantidad en una relación de masa-volumen que nosotros podamos entender, porque aquí todavía está muy abstracto. ¿Qué significa estas 565 partes por millón peso volumen de calcio? Que hay 565 gramos de calcio por cada 1.000.000 de partes, en este caso 1.000.000 de mililitros de solución. Eso es lo que significa esta expresión que hay acá, aterrizado en términos de una relación masa-volumen, que es lo que nosotros necesitamos. Recuerde que hay otra unidad alterna. Yo puedo utilizar también miligramos de calcio por litro de solución. ¿Listo? Estas unidades son, a mí me gusta siempre usar esta. ¿Listo?
porque es la básica, la fundamental, y a partir de esa, de hecho, de esta, llego a esta. ¿Listo? Bueno, aquí también nos dan otra información de la densidad. Que estas 1563 gramos por litro, yo ya lo puedo también decir que son 1563 gramos de solución por cada 1000 mililitros de solución, ¿cierto? Mire que esto es equivalente porque un litro equivale a 1000 mililitros, o sea que yo lo puedo expresar así. Eso es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, la primera, vamos a desarrollar al menos algunos ejemplos de aquí. Vamos a desarrollar esta primera, esta y esta partes por millón, peso a peso. Vamos a desarrollar estas dos que son de peso a peso. Entonces, vamos a hallar el porcentaje peso a peso de calcio. ¿Listo? Lo que nos están pidiendo es expresar estos datos de la solución, que ya son fijos, expresarlos en esta otra base. ¿Listo? Entonces, mire que nosotros aquí tenemos que expresar esto en porcentaje peso a peso, o sea que necesitamos llegar a una relación masa a masa, ¿cierto? O gramos de soluto sobre gramos de solución. Vamos a llegar a esa proporción. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que conocemos de la solución? Conocemos que hay 565 gramos de calcio por cada 10 a la 6 mililitros de solución. Eso es lo que conocemos y lo que nos dan de partida. Este dato de partida yo lo tengo que transformar a que me queden, ya tenemos la unidad de masa, ¿cierto? En el numerador, pero necesitamos unidad de masa en el denominador. Mire que aquí está en mililitros. Para poder pasar estos mililitros a gramos, tenemos que utilizar la densidad de la solución. Entonces, por cada 1000 mililitros de solución, hay, o son equivalentes a 1563 gramos de solución. ¿Cierto? Entonces, mire que ya estos mililitros con estos mililitros se me van, lo que está en el numerador se cancela con el denominador y ya tenemos una unidad de gramos de soluto sobre gramos de solución, que es lo que nosotros necesitábamos llegar. Todo esto es calcio. Bueno, todo esto es calcio. Para que me quede en porcentaje, ¿qué tengo que hacer? Multiplico por 100. Ya aquí tendríamos una primera pregunta y esto da 0.0361 peso a peso de calcio. ¿Listo? Eso es lo que nos da ahí ese ejercicio. Este es el número 1. Habíamos quedado aquí, vamos a resolver el 5. El 5 también es partes por millón, peso a peso de calcio. ¿Listo? Yo puedo tomar esto o puedo empezar desde aquí como ustedes quieren, porque igual ya aquí ya tengo una relación peso a peso. Si lo tomo desde aquí, 565, o sea, desde el punto de partida, gramos de calcio por cada 10 a la 6 mililitros de solución, tengo que pasar esta unidad de mililitros a una unidad de masa con la densidad. O sea, que sigue siendo lo mismo que hicimos en el numeral de arriba, 1563 gramos de solución. Mililitros de solución, mililitros de solución. Aquí ya tenemos una unidad de masa a masa, que es lo que nosotros necesitamos llegar. ¿Qué tenemos que hacer para que nos quede por millón? Multiplicarlo por 6, por 10 a la 6. Y esto nos da 0.361. Listo, este sería perdón, esto nos da 361.5 partes por millón. Mire que si yo hubiera arrancado de esta o no hubiera tomado todo esto, sino que hubiera tomado este resultado, recuerde que este resultado es equivalente a este primero. Entonces yo podía haber empezado así. 0.0361 peso a peso, ¿qué significa? Porcentaje peso a peso significa que hay 0.0361 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Entonces ya tenemos gramos de soluto de gramos de solución, simplemente multiplíquelo por 10 a la 6. Y esto nos da exactamente lo mismo, 361.5. Mire que entonces tengo dos alternativas. Partiendo de lo que nos da el ejercicio, con las
digamos, los datos iniciales que nos da el ejercicio, pasándolo luego a masa y ya multiplicando por los 10 a la 6. O tomar el resultado del proceso anterior, que es una relación peso a peso, 300.0361 peso a peso, porcentaje de peso a peso de calcio. Eso significa que hay 0.0361 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Mire que aquí ya llegamos a la relación masa que necesitamos. Simplemente multiplicamos por 10 a la 6 y nos da el mismo resultado. ¿Listo? Vamos a hacer otros dos ejercicios, o al menos un ejercicio. Lo mismo ocurre, vamos a hacer este segundo, que es una relación peso-volumen, y esta de partes por billón peso-volumen. Vamos a centrarnos en esas peso-volumen. Entonces vamos a hallar el porcentaje peso-volumen de calcio. Partimos de lo que tenemos. 565 gramos de solución, gramos de calcio por cada 10 a la 6 mililitros. Esto es lo que nosotros tenemos desde el comienzo. Mire que ya aquí, al expresarlo de esta forma, ya tenemos la unidad de masa y la unidad de volumen en mililitros. Ya no hay que hacer mayor cosa. Ya lo único que nos falta es hacer ¿qué? Ya tenemos gramos de soluto sobre mililitros de solución. Para que nos quede en porcentaje, ¿qué tenemos que hacer? Multiplique esto por 10, por 100. ¿Cierto? Ya quedó en porcentaje. Ese porcentaje peso-volumen, bueno, no lo tengo aquí calculado, enseguida nos devolvemos. Ahí yo lo calculo acá rápidamente. 565 por 100 dividido 1 exponente 6. Esto da 0.0565. Entonces mire que hay una diferencia significativa entre lo que es porcentaje de peso o masa volumen y peso o masa masa. O masa como lo acabamos de ver aquí. Mire que porcentaje masa de calcio da 0.361, mientras que la de masa volumen da 0.565. La diferencia entre los dos resultados, a pesar de ser el mismo porcentaje de peso, el mismo porcentaje, pues al menos expresión en porcentaje, la diferencia entre los dos es la densidad. La densidad de la solución cambia drásticamente una condición o la otra. También partes por billón, peso volumen de calcio. Por eso es muy importante que le especifiquen en estos ejercicios de composición, es muy importante especificar cuáles son las unidades a las que yo debo llegar, a una relación peso a peso o masa a masa, a una relación masa a volumen. Es muy importante especificar eso. Desde aquí yo puedo decir 565 gramos de calcio cada 10 a la 6 mililitros de solución. Entonces ya tenemos aquí la relación masa-volumen que necesitamos. Simplemente para tener el porcentaje, las partes por millón, esta relación inicial la multiplico por 10 a la 9. Y aquí ya vamos a obtener, eso da 565.000. Eso nos da, porque aquí esto se va y queda multiplicado por ya la 3, nos da 565.000. Ahora vamos a calcular este ejercicio, el 9. Calcular la concentración molar de este fosfato de calcio. Aquí si se supone que el calcio, todo ese calcio que estaba en el agua de caldera, proviene de disolver este fosfato de calcio, entonces nos dice cuál es la molaridad del fosfato de calcio. Entonces vamos a hallar la molaridad del Ca3 PO4.2. Va a ser igual a ¿qué? Podemos empezar con el dato que tenemos al comienzo, gramos de calcio por cada 10 a la 6 mililitros de solución. Este es el dato que siempre hemos tomado como referencia.
Ahora, para pasar de gramos de calcio a moles de fosfato de calcio, tengo que pasar primero esto a moles para poder hacer la relación. Yo no puedo relacionar gramos con moles. Tengo que pasar esto a moles. ¿Cómo pasamos esto a moles? Con la masa molar. La masa molar del calcio es 40,08 gramos de calcio, una mol. Entonces, ya aquí ya tenemos en moles de calcio. Ya con las moles de calcio ya podemos relacionar este calcio. Tenemos calcio. Vamos a relacionar con esto. Entonces, por cada mol de calcio, por cada mol de fosfato de calcio, ¿cuántas moles de calcio hay? Si vemos aquí hay 3. Entonces, hay 3 mol de calcio, ¿cierto? Por cada mol o completa de la molécula o fosfato de calcio, sea 3, PO4, 2. Entonces, moles con moles se me van, moles de calcio. Entonces, mire que ya aquí ya tenemos moles de fosfato de calcio, que es lo que nosotros necesitamos. Para que lleguemos a molaridad, pasamos esto a milimoles o pasamos estos mililitros a litros, como ustedes quieran. Entonces, vamos a pasar aquí, vamos a pasar las milimoles. Igual cualquiera de las dos opciones es válida. Una mol de fosfato de calcio es equivalente a 1000 milimol de fosfato de calcio. Moles con moles se me van. Y ya que tenemos aquí las unidades que corresponden. Milimoles de fosfato de calcio sobre mililitros de solución, que es su equivalente. Esto nos da aproximadamente 470 por 10 a la menos 3 molar, ¿cierto? Ahora, si yo quiero hallar las concentraciones así como hicimos ahorita con el sulfato de sodio, si yo quiero hallar las concentraciones de equilibrio, que las concentraciones de equilibrio realmente se expresan así, entre, entre corchetes. Si yo quiero hallar las concentraciones de equilibrio, llamémosla así, concentración de equilibrio. Entonces, si yo quiero hallar la concentración del calcio y la concentración del fosfato, entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente tenemos en cuenta el calcio, este fosfato de calcio. Este fosfato de calcio se va a disociar como 3 veces Ca2 más el fosfato que siempre trabaja con carga más 2 y aquí va a ser 2. Entonces ya tenemos de esta concentración 470 por 10 a la menos 3. Entonces la concentración de equilibrio del calcio, ¿cuánto es? Es 3 veces por la molaridad de ese fosfato de calcio. Y la de este es 2 veces, llamémoslo así, 2, 3 por 4,70 por 10 a la menos 3. Entonces, ya con estos datos, ya puedo hallar lo que nos dice el ejemplo de acá. Halle la función P de calcio y la función P del fosfato. Entonces, la función P de calcio es igual al menos el logaritmo de la concentración de calcio, que es 3 veces, por 4,70 por 10 a la menos 3. Y la función P del fosfato es igual a menos el logaritmo de 2 veces esa concentración, recuerde que esas son las que calculamos aquí, por 4,70 por 10 a la menos 3. Simplemente multiplicar por 2. Esto nos debe dar 1,85 y este nos debe dar 2,03 en función P. Simplemente le sacan el menos el logaritmo a cada una de esas cantidades. Esto recuerde que es la concentración esta es la concentración del fosfato. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es 3. 3 y este sea 2 más. ¿Listo? La concentración de una y la concentración de la otra. ¿Listo? Bueno.
quiero que ustedes logren hacer o traten de hacer este ejercicio. Simplemente les voy a esbozar cuál es la situación que tenemos aquí. Tenemos este sólido que vamos a llamar T por el momento, para que no estemos escribiendo todo este compuesto tan largo cada vez. Entonces tenemos un sólido que vamos a llamar T, que tiene ciertas características, que no es puro. Tiene una pureza del 85%. Y vamos a preparar esa cantidad, de hecho tomar una cantidad que es 0.8543. 0.8543 gramos de 3T, 85% de pureza. Lo va a llevar a un balón volumétrico va a preparar una solución que se hace pues básicamente en un balón volumétrico de 500 mililitros. Entonces, lo que hacemos es pesar ese sólido con esa pureza, con esa impureza, llevarlo acá a este balón volumétrico y luego completar con agua. ¿Qué nos están pidiendo? La molaridad analítica o la molaridad de equilibrio. La molaridad de equilibrio, no, la molaridad de T, que a veces también llamamos molaridad analítica, ¿cierto? La molaridad de T, que tenemos que llevar a una unidad de mol por litro, ¿listo? O milimol por mililitro, como ustedes quieran. Entonces eso es lo que nosotros vamos a mirar. Entonces la molaridad de T va a ser igual a que pasamos estos gramos a moles. O sea, pasamos estos gramos o los gramos puros más bien, por eso tenemos que tener aquí la pureza. Los gramos puros de T los pasamos a moles. Y luego lo dividimos por el volumen en litros. Entonces tenemos 0.8543 gramos de T, pero de esos gramos de T, por cada 100 gramos de T impuro, porque recuerde que no todo es puro, 85 son gramos puros. Llamémosle que esto es impuro y esto es impuro. Entonces, aquí es sacarle un 85% para obtener la pureza. Entonces, aquí ya tenemos gramos de T. Ya estos gramos de T los pasamos a moles a través de la masa molar. La masa molar de T, calculándolo con las masas atómicas de cada uno de estos componentes que hace parte de T, o sea, la masa atómica del potasio, del zinc, del hierro, etcétera, etcétera. Eso nos da 1081.9 gramos mol. Entonces, esta es la masa molar. 1081.9 gramos una mol. Estos son gramos de T. Entonces, cancelamos gramos de T con gramos de T, ya me dan moles de T. Para que me quede, entonces, estas moles de T las tengo que dividir por el volumen en litros. Esto es dividido 1. Recuerde que yo puedo hacer todo esto y dividirlo 500 mililitros y después pasar, pero yo siempre acostumbro a colocar el 1 aquí para decir que toda esta cantidad lo voy a dividir por 500 mililitros. ¿Listo? Toda esta cantidad de estas moles de T están divididas en 500 mililitros. Pero tenemos moles y mililitros, no son compatibles. Tengo que pasar a una de ellas, ya sea moles a milimoles o mililitros a litros. Entonces multiplico por 1000 mililitros, 1 litro. Entonces ya tenemos moles de T por 1 litro. Esta sería la concentración molar de ese compuesto, que aquí lo tengo, o el ejercicio nos da que es 260, nos da 1,35 por 10 a la menos, por 10 a la menos 3. Esa sería la molaridad del compuesto T. ¿Listo? Entonces, como nos dice, allá la molaridad de equilibrio de esta especie. Simplemente cuántas veces se ve esta especie en esta fórmula. Por cada fórmula de esta, o por cada mol de esta especie la veo 2 veces. Entonces, la molaridad de equilibrio de el FSCN 6, 4 menos, es igual a 2 veces
por la molaridad analítica o molaridad de T, o lo que es en otras palabras 2 por 1.35 por 10 a la menos 3. Asimismo, podemos ver cualquiera. Yo puedo preguntar cuál es la molaridad de equilibrio del potasio. Entonces, por cada fórmula de estas hay 2 moles de potasio. Entonces, ¿cuál sería? Si de toda esta es 1.35, la del potasio sería 2 veces 1.35 y así sucesivamente podemos. Y la del zinc sería 3 veces. La molaridad del zinc va a ser igual a 3 veces la molaridad de T. En otras palabras, 3 por 1.35 por 10 a la menos 3. Esto nos da, a ver si lo tengo aquí, 4.05 por 10 a la menos 3. Listo, para este caso. Entonces ya mire que tengo, pues yo se los iba a dejar para que lo resolviera, pero bueno, no sé, de pronto me parece que puede tener dificultades a la hora de hacerlo. Simplemente voy a hacerlo hasta el 4. Entonces en el 4 nos están diciendo partes, peso, volumen de zinc. Partes por millón. Ah, no, porcentaje, perdón. Nos dicen porcentaje. Hay el porcentaje de peso, volumen del zinc. Entonces yo ya sé que la del zinc, que fue la que acabamos de hablar aquí, a hacer aquí, esto es molaridad de equilibrio del zinc. Eso significa que hay 4.05 por 10 a la 3 menos 3, podemos decir milimol de zinc por cada mililitro de solución. Recuerde que esto es las unidades de molaridad o de concentración, ya sea de equilibrio o molaridad normal, las unidades son las mismas y las equivalencias también se conservan. Entonces yo necesito pasar, ya tengo la unidad de volumen, o sea, esta de aquí abajito ya la tengo. Lo que nos falta pasar es el numerador. El numerador está en milimoles y yo lo necesito es en masa. Entonces, ¿cómo pasamos esto a masa? Con la masa molar. 1 milimol de zinc pesa 60 y, ya les voy a decir, 65.4 miligramos de zinc. Entonces ya estas milimoles se me van. Como recuerde que estos miligramos no los puedo dejar así, tengo que pasar 1000 miligramos de zinc a gramos de zinc para que me quede congruentes las unidades. Gramos de zinc, gramos de soluto sobre mililitros de solución, que son las unidades que yo requiero. Como nos están pidiendo porcentaje, entonces multiplico por 100. Si nos estuvieran pidiendo aquí partes por millón, simplemente coloco aquí 10 a la 6. O si nos están pidiendo aquí partes por billón, multiplico aquí por 10 a la 9. Siempre lo importante es hacerle seguimiento a estas unidades. ¿Listo? Que ustedes lleguen a las unidades que corresponden. Ya multiplicarlo por 100, por 1000, por 1.000.000, por 10 a la 9, pues ya eso depende de ya haber tenido esta relación correcta que es lo que le están pidiendo. Bueno, les dejo como tarea para que hagan el próximo ejercicio. Eso, entonces, hasta aquí habíamos llegado la tutoría pasada. Voy a dejar por el momento en este punto. Quedo pendiente entonces de lo que son las preparación de soluciones. O sea, hasta ahora hemos visto cómo expresar las soluciones. Para la próxima tutoría, yo voy a explicarles cómo, digamos, cómo preparar esas soluciones. ¿Listo? Yo les voy a dejar, les voy a preparar en una tutoría aparte para que en una segunda sección ustedes lo puedan abordar y puedan entender el concepto. Por el momento, entonces, muchachos, muchas gracias por la asistencia de la clase pasada. Esta vez no tuvimos asistencia por los problemas pues, logísticos que se presentaron, pero aquí les tengo nuevamente lo que logramos avanzar la clase pasada para que lo tengan dentro de sus archivos y puedan acceder a él cuando quieran. Bueno, hasta la próxima.